El documental es un registro pasivo de la realidad, ya que éste la interpreta, la transforma y en muchas ocasiones la cuestiona. Hoy exploraremos cómo los documentales no solo capturan lo que hay frente a cámara, sino también que reflejan las decisiones éticas, políticas e ideológicas de quienes están detrás de ella. Empezamos cuestionando la presencia o ausencia del realizador en el documental. ¿Hasta qué punto el cineasta decide estar visible o invisible en su obra? Esta decisión no es trivial. Influye en cómo percibimos la realidad presentada. Cuando el realizador está ausente, se tiende a presentar el material como más objetivo, aunque esta objetividad es en sí misma una construcción. En contraste, la presencia del realizador puede hacer que el espectador sea más consciente de la subjetividad inherente que la creación del documental conlleva, reconociendo la interpretación personal del cineasta. En Titty Cat Follies, su creador Frederick Wiseman opta por una casi total invisibilidad. No hay narrador, entrevistas o intervenciones directas. El espectador es un observador más en el hospital psiquiátrico, dejándole a las imágenes la tarea de contar la historia. Por otro lado, en La Isla de las Flores, la presencia del realizador se siente a través de la narración en off. Jorge Furtado guía al espectador, comentando de manera irónica sobre lo que ocurre en pantalla. Aquí, la voz del director es una herramienta crucial para subrayar el mensaje del film. ¿Cómo cambia nuestra percepción cuando el director se hace presente de manera explícita? ¿Y qué implica cuando decide permanecer oculto? Estos enfoques nos hacen cuestionar nuestra posición como espectadores. ¿Somos observadores pasivos o activos en la construcción del significado? La cámara es más que una herramienta de grabación. Puede actuar como una máquina neutral o como una extensión del cuerpo humano, cargada de subjetividad. En Titty Cat Follies, la cámara se comporta como una máquina. Sigue la acción de manera desapasionada, sin adornos ni interpretaciones y sin necesidad de comentarios adicionales. Esta frialdad técnica subraya la brutalidad de las condiciones que se documentan. En La Isla de las Flores, la cámara tiene un rol distinto. Aunque las imágenes puedan parecer neutrales, el montaje, la narración le otorgan un significado que trasciende la simple observación, convirtiendo a la cámara en una herramienta crítica. A lo largo del corto, la cámara a menudo se posiciona en ángulos y perspectivas que simulan cómo un ser humano podría observar los eventos. Por ejemplo, cuando la cámara sigue los productos en su viaje desde el supermercado hasta el basurero. Se coloca de una manera que nos hace sentir como si estuviéramos acompañando esos objetos, observando desde una altura o punto de vista similar al que de una persona. Esto crea una conexión emocional y cognitiva con lo que se muestra. Y aunque La Isla de las Flores utiliza una narración en off que describe los eventos de manera objetiva y casi científica, la cámara contrasta este tono al mostrar imágenes que, por su encuadre y su movimiento, generan empatía o crítica a lo que se está narrando. La cámara se convierte así en una herramienta que añade una capa adicional de significado a las palabras, mostrando cómo, a pesar de la aparente neutralidad de la voz, la realidad observada tiene un impacto emocional. Entonces, ¿cómo afecta la percepción del espectador el hecho de que la cámara sea tratada como una máquina o como un ser humano? Este tratamiento define no solo cómo vemos, sino también qué sentimos al ver. Cada decisión del realizador lleva consigo un posicionamiento ético, político e ideológico. No se trata solo de lo que se muestra, sino de cómo se muestra y qué se decide omitir. Cuando hablamos de posicionamiento ético, Nichols se refiere a la responsabilidad del documentalista hacia los sujetos filmados, asegurando una representación justa y respetuosa. El realizador debe considerar cómo su obra afectará a las personas retratadas, evitando explotarlas para lograr un impacto dramático. Cuando hablamos de un posicionamiento político, hablamos de cómo los documentales no son neutrales, siempre reflejan una postura política. Esto se ve en las decisiones sobre qué aspectos de la realidad mostrar y cómo presentarlos, lo que puede cuestionar o reforzar las estructuras de poder y las injusticias sociales. Y para cerrar, cuando discutimos el posicionamiento ideológico, nos referimos a cómo los documentales construyen una versión de la realidad que refleja las creencias y valores del realizador.
Esto puede reforzar o desafiar las ideologías predominantes al presentar ciertas narrativas como normales o dar voz a perspectivas marginalizadas. Wiseman, con Titty Cat Follies, adopta una postura ética de observación cruda, exponiendo sin filtros la inhumanidad del sistema psiquiátrico. No nos da respuestas, nos obliga a enfrentarnos a la realidad tal como es, al mostrar a los internos en su estado más vulnerable, pero sin sensacionalismo, lo que provoca una reflexión sobre la ética de exponer tales imágenes. Políticamente, la película denuncia el maltrato institucional y la indiferencia de las autoridades, mostrando un claro posicionamiento contra las estructuras de poder que permiten tales abusos. Ideológicamente, la película desafía las nociones de normalidad y criminalidad, cuestionando cómo la sociedad retrata a los marginados. En La Isla de las Flores, Furtado no se limita a documentar. Hace una crítica abierta al sistema capitalista y a la desigualdad. Políticamente, la película es una crítica mordaz al capitalismo y a la distribución injusta de recursos. Ideológicamente, desafía la percepción de progreso y desarrollo al mostrar las contradicciones de una sociedad que permite que las personas vivan en condiciones miserables mientras otros desperdician recursos. Su posicionamiento es claro, utilizando la ironía para destacar las absurdidades de nuestro mundo. Cada documental es un espejo de las creencias y valores del realizador. ¿Cómo estas decisiones moldean nuestra interpretación de los hechos? ¿Qué nos dicen sobre el mundo que habitamos? Finalmente, podemos hablar de cómo la mirada del realizador define el tono del documental. Puede ser compasiva, clínica, irónica o incluso occidental. Y esta elección influye profundamente en cómo el espectador se relaciona con el contenido. La mirada en Titty Cat Follies es clínica y es apasionada. Wiseman no intenta guiarnos emocionalmente, simplemente nos muestra, dejándonos solos ante la realidad que presenta. En contraste, La Isla de las Flores adopta una mirada irónica. Utiliza la narración para guiar al espectador a través de una serie de imágenes que, aunque documentan un proceso simple, en este caso el ciclo de vida de un tomate, culminan en una poderosa crítica social. La mirada aquí no es neutra, sino que está cargada de significado y de juicio. Furtado utiliza el humor negro para hacer una crítica mordaz, invitándonos a reflexionar a través del contraste entre el tono de la narración y la gravedad de lo que se muestra. La manera en la que se mira determina la manera en la que se siente. Entonces, ¿cómo diferentes miradas nos afectan emocionalmente? ¿Qué tipo de reflexión provocan en nosotros? El documental es una herramienta poderosa, no solo para representar una realidad de manera subjetiva, sino para cuestionarla y reconfigurarla. Las decisiones éticas, políticas e ideológicas detrás de la cámara son tan importantes como lo que vemos en pantalla. Titty Cat Follies y La Isla de las Flores son ejemplos contundentes de cómo estos factores mencionados moldean profundamente nuestra experiencia como espectadores.